es cierta, dice, no, ya, está bien, sí, 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 tienes razón. Sino que la hora ya. Está bien, buena observación, ¿eh? Esta es la respuesta. Dijimos que sí es cierto esto, ¿no? Le hemos dicho que sí es cierto y no lo hemos marcado. Es la B. Las complicaciones trombóticas son frecuentes. Está bien. Hipocomplementemia en la 42. 43. Señale la afirmación correcta respecto a la biopsia renal percutánea. Puede ayudar a tomar determinaciones terapéuticas, ¿cierto? ¿No? En los adultos, sobre todo, todo adulto con síndrome nefrótico tiene que ir a biopsia renal. B. ¿Está desprovista de riesgos? No está desprovista de riesgos. Puede haber riesgo de hematurias, de sangrados, de hematomas, ¿no? C. ¿Está contraindicada en el síndrome nefrótico del adulto? No, más bien está indicada en el síndrome nefrótico del adulto, ¿no? D. ¿Está contraindicada en el riñón trasplantado? Falso, ¿no? Si el riñón trasplantado empieza a enfermar, se suele hacer también biopsia renal. E. Su principal indicación es el síndrome nefrótico infantil. Falso, porque en el síndrome nefrótico infantil más bien se indica poco, ¿no? No es su principal indicación. Entonces la afirmación correcta, a ver, si es afirmación correcta, para estar seguros, es la A. Puede ayudar a tomar determinaciones terapéuticas. 44. Todas las nefropatías primitivas o primarias enumeradas a continuación se manifiestan típicamente como síndrome nefrótico excepto una. ¿Cuál de estas no se manifiesta como síndrome nefrótico? La glomerulonefritis de cambios mínimos en niños se manifiesta con síndrome nefrótico. La glomerulonefritis segmentaria y focal en los adultos también se manifiesta como síndrome nefrótico. La glomerulonefritis proliferativa focal no se suele presentar como síndrome nefrótico, ¿no? Sino más bien como proteinuria más, no en síndrome nefrótico, sí con proteinuria, pero más hematuria, ¿no? La glomerulonefritis membranosa, que es la causa más frecuente de glomerulopatía en adultos, sí se suele presentar con síndrome nefrótico. Y la glomerulonefritis membrano proliferativa también. La membranosa, como les repito, es la causa más frecuente de glomerulopatía en adultos, ¿no? Inclusive es la más frecuente en lupus, la más frecuente en la propia diabetes. 45. Señale cuál entre las siguientes nefropatías primarias no se presenta clínicamente como síndrome nefrótico más que de modo excepcional. ¿Cuál de las siguientes no se presenta como síndrome nefrótico solamente de manera excepcional? A ver, A. La membranosa, sí se suele presentar como nefrótico, ¿no? La glomerulosclerosis focal y segmentaria también suele presentarse como síndrome nefrótico. La enfermedad de cambios mínimos, que es en los niños la más frecuente, sí se suele presentar como síndrome nefrótico, ¿no? La nefropatía por IgA o enfermedad de Berger más bien suele presentarse como hematuria recurrente, ¿no? Hematurias, luego sede, luego vuelve a presentar hematuria, sede de nuevo, y no se presenta principalmente como síndrome nefrótico, ¿no? Y en la E dice la nefropatía asociada con el VIH sí se suele asociar a síndrome nefrótico también, ¿no? Es su característica también. 46. Mujer de 68 años acude por malestar general en los últimos 15 días, a partir de un episodio gripal, con disminución progresiva del volumen de diuresis, edemas maleolares y dificultad respiratoria. Es hipertensa. En la analítica destaca una creatinina elevada en 5 miligramos por decilitro, urea elevada también, sodio normal, potasio normal. Las cifras de complemento son normales. Anticuerpos antimembrana basal negativos. Orina con cilindros hemáticos, o sea, nos está indicando que hay daño en el glomérulo. Proteinuria de 1 gramo por litro y microhematuria, o sea, sí hay daño en ese glomérulo, ¿no? La analítica de un mes antes, sin alteraciones.
¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Es una paciente de 68 años con un daño glomerular, ¿no?, que le causa tanto hematuria como proteinuria. Y nos dan el dato de malestar general, ¿no? Malestar general. Muy bien. En los pacientes mayores, las glomerulopatías principalmente suelen ser por vasculitis, ¿no? Vasculitis. Y de las vasculitis que nosotros conocemos, las que causan proteinuria, o sea, daño glomerular, proteinuria con hematuria, con cilindros hemáticos, o sea, un daño glomerular, tenemos a dos principalmente: la poliangiitis microscópica, o también conocida como panmicroscópica, y la enfermedad de Wegener, ¿no?, el síndrome de Wegener. Entonces, ¿cuál de esas dos tenemos aquí? Tenemos la panmicroscópica, ¿no?, que es una vasculitis. Brote lúpico no es lo más probable porque a los 68 años es un poco raro, ¿no?, un lupus. C, glomerulonefritis aguda posinfecciosa, si nos estarían hablando más de niños o algunos jóvenes, ¿no? C, crioglobulinemia, nos estarían dando más datos, suelen ser varones y sobre todo asociado a antecedente de hepatitis C. Y la E, enfermedad de Goodpasture, es un paciente que nos tendrían que dar también los datos de que tiene hemoptisis, ¿no?, y que ya tiene periodos recurrentes de esto, y también suelen tener anticuerpos antimembrana basal positiva, el Goodpasture, ¿no? Entonces, como es mayor de 60 años y tiene toda esa clínica, suele ser una panmicroscópica. 47. Con respecto a la nefropatía diabética, señale la respuesta falsa. A. La diabetes tipo 2 es la etiología más frecuente de insuficiencia renal terminal en el mundo occidental. Sí, ¿no? Antes eran las infecciones y hoy en día la diabetes, por la gran cantidad de diabéticos que hay, es la etiología más frecuente de esta. B. Más del 90% de los diabéticos tipo 1 desarrollan nefropatía a los 30 años de diagnóstico de la diabetes, ¿no? También es cierto, ¿no? C. La alteración renal más temprana es la hiperfiltración. Sí, ¿no? Primero hay inclusive elevación del filtrado glomerular y después va cayendo. Al inicio es la hiperfiltración. D. La existencia de microalbuminuria predice o precede el desarrollo de nefropatía clínica. También es cierto. Es por eso que cuando nosotros basta que encontremos microalbuminuria en un diabético, ya tenemos que darle inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y controlar mejor esa diabetes, ¿no? E. La gran mayoría de diabéticos tipo 1 con nefropatía tienen también retinopatía. La nefropatía y la retinopatía van de la mano, ¿no? Como ustedes han escuchado, paciente que tiene retinopatía también suele tener nefropatía, pero eso es más en tipo 2. En diabéticos tipo 1 no van tanto de la mano esto, ¿no?, la retinopatía con la nefropatía. Sin embargo, la gran cantidad de diabéticos son tipo 2, ¿no? Por eso es que nosotros hemos leído de esa manera. Nefropatía con retinopatía en tipo 2 van casi de la mano. 48. Paciente de 82 años de edad que refiere síndrome constitucional de 3 semanas de evolución. O sea, síndrome constitucional, anorexia, fatiga, etcétera, ¿no? Con, miren aquí, astenia, o sea, falta de fuerza, anorexia, no come, pérdida de peso, con oligoanuria progresiva en las 24 horas previas al ingreso hospitalario. No hay signos de hiperhidratación, la creatinina plasmática está elevada en 6 y la proteinuria 1 gramo, o sea que hay daño del glomérulo, ¿no? Sedimento dice microhematuria, o sea, probablemente también haya sangrado desde el glomérulo, no lo sabemos, ¿no? Determinación de ANCA, o sea, anticuerpos anticitoplasmático positivo, patrón ANCA-P, antimieloperoxidasa, ¿no? La ANCA-P se puede presentar en muchos tipos de vasculitis, pero ya nos está indicando que es una vasculitis acá. La ecografía renal dice muestra riñón derecho pequeño y riñón izquierdo de tamaño normal. Bueno, puede ser que esté apareciendo ahí, ¿no?, algo en el riñón derecho, o es que el derecho ya esté dañado de tiempo y el izquierdo recién está empezando a dañarse. ¿Cuál cree que es el procedimiento más adecuado y prioritario?
un paciente de 82 años, con todo esto, al parecer tiene una vasculitis, ¿no? Y como dijimos, si es solo glomerular, puede ser la PAN, poliangitis microscópica PAM, o enfermedad de Wegener, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A, iniciar tratamiento sustitutivo con diálisis, proceder a practicar biopsia renal. C, iniciar tratamientos con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. D, plantear plasmaféresis. O E, iniciar tratamiento con prednisona oral. ¿Qué tenemos que hacer en este paciente? Determinar la causa, ¿no? Determinar la causa. Entonces, hay que proceder a practicar biopsia renal. (49) ¿Qué entendemos por riñón de mieloma? Bueno, el riñón de mieloma, cuando uno tiene mieloma múltiple, puede dañarse el riñón por varias causas, ¿no? Una de ellas es la hipercalcemia. La propia hipercalcemia puede dañar a los riñones, puede producir insuficiencia renal aguda. ¿De qué otra manera se dañan los riñones en mieloma? El mieloma es una causa de amiloidosis, entonces puede producirse una amiloidosis secundaria, ¿no? Y también causarte insuficiencia renal. La tercera manera de causar insuficiencia renal es lo que se conoce como riñón de mieloma, que es porque se depositan estas paraproteínas, estas proteínas anormales, estas cadenas ligeras, se van a depositar dentro de los túbulos renales, se precipitan y obstruyen los túbulos renales, ¿no? A ese tipo de daño renal se conoce como riñón de mieloma. Entonces es la C. 50. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución y 64 años de edad consulta por anemia, proteinuria de 3 gramos en 24 horas junto con hematuria, hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina plasmática de 2.3. El diagnóstico menos probable, ¿cuál es? Miren, 64 años con daño glomerular, ¿no? O sea, proteinuria con hematuria, hay daño glomerular. En este caso podemos pensar que se trata de una vasculitis, como en los casos anteriores, pero nos dice que es diabético conocido. Sin embargo, nos da el dato que es de 2 años de evolución su diabetes, ¿no? Para que en un paciente diabético aparezca un problema renal netamente de la diabetes, tienen que pasar por lo menos 10 años de diabético, ¿no? Además que la diabetes, cuando causa problemas glomerulares, no te produce hematuria, ¿no? Sí te puede producir proteinuria, pero no hematuria, ¿no? Entonces el diagnóstico menos probable de estos, ¿cuál es? Es la nefropatía diabética, ¿no? Todos los demás sí pueden ser. Miren, en la B dice poliangitis microscópica, puede ser, ¿no? La C, glomerulonefritis rápidamente progresiva, también es una glomerulopatía primaria. Wegener también puede ser, ¿no? El síndrome urémico hemolítico un poco más raro, pero podría ser. La menos probable es la nefropatía diabética. 51. En la historia natural de la nefropatía de la diabetes mellitus tipo 1, dice, no nos piden la correcta. A, la aparición de proteinuria nefrótica es inexorable con el tiempo. Va a aparecer sí o sí, dice, con el tiempo la nefropatía, la proteinuria nefrótica. Vamos a ver. B dice, la disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria. En los diabéticos más bien es al revés, ¿no? Antes de la proteinuria aparece el aumento del filtrado glomerular, la hiperfiltración. O sea, la B no es. C, la detección de microalbuminuria es irrelevante para el pronóstico. No, más bien en el diabético tipo 1, a diferencia del tipo 2, cuando ya existe microalbuminuria ya se considera nefropatía diabética. En el tipo 2, en cambio, cuando aparece la microalbuminuria, nosotros todavía sabemos que no es nefropatía diabética, pero que va a progresar, que puede progresar. En el tipo 1, si ya hay microalbuminuria, ya es nefropatía diabética. D, rara vez no aprecia progresión a insuficiencia renal terminal. Falso, ¿no? Sí progresa a insuficiencia renal terminal. E,
Dice, el control estricto de la glucemia es dudoso que enlentezca la progresión de la nefropatía. Falso, hay que controlarlo estrictamente más bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correcta? Es esta, ¿no? Es inexorable con el tiempo. 52. Ante un diabético tipo 1 insulino dependiente que empieza a presentar valores elevados y repetidos de microalbuminuria por encima de 30 microgramos por minuto, eso ya dijimos que en los tipo 1 ya es nefropatía diabética, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actitudes no es correcta? Dice. A. Mejorar significativamente su control metabólico. Obvio, tenemos que mejorar su glucosa. B. Si es hipertenso, controlar más exigentemente sus cifras tensionales. Obviamente, ¿no? Hay que controlarlo muy estrictamente. C. Añadir a su tratamiento habitual dosis bajas de corticoides, por ejemplo, prednisona 5 miligramos por día. Esto no tiene mucho que ver, ¿no? Más bien lo que se tiene que añadir es IECAS. No se tiene por qué añadir corticoides. D. Valorar periódicamente su función renal. Obviamente hay que hacerle creatinina y aclaramiento de creatinina cada cierto periodo para evaluar la progresión. Añadir a su tratamiento habitual, aunque sea normotenso, fármacos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, por ejemplo captopril. Cierto, ¿no? Eso va a retrasar la progresión de su nefropatía diabética. Entonces, ¿cuál no es correcta? Añadir a su tratamiento habitual bajas dosis de corticoide. Porque la etiología de este daño renal no es ningún tipo de alteración inmunológica, ¿no? Sino es la diabetes propiamente dicha. 53. En la valoración de un paciente con un síndrome nefrítico, la presencia de anticuerpos anticitoplasmáticos en neutrófilos con patrón citoplasmático, o sea, ANCA-C, positivos, ¿no? Nos orienta hacia el diagnóstico de qué. ANCA-C. El ANCA-C ya es más específico, ¿no? Más específico. El ANCA-C se presenta en una de estas enfermedades. ¿Cuál es? Wegener, ¿no? La granulomatosis de Wegener. En Good Pasture debe haber anticuerpos antimembrana basal, ¿no? En crioglobulinemia, crioglobulinas, ¿no? En nefritis lúpica está todo, el paciente tiene que tener lupus, y en la púrpura de Henoch-Schönlein más bien tiene bastante que ver con la inmunoglobulina A. Listo. 54. Todos los hallazgos descritos a continuación pueden encontrarse en un paciente con púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch, salvo uno de ellos. ¿Puede haber hematuria en Henoch-Schönlein? Sí. Si ustedes recuerdan muy bien, Henoch-Schönlein es una enfermedad que más se ve o más se pregunta y más se ve en niños, ¿no? Niños y adolescentes. Que cursa ¿cómo? Con dolor abdominal, petequias o púrpura palpable en miembros inferiores, puede haber sangrado digestivo y hay depósito de inmunoglobulina A en los tejidos, ¿no? Dice, todos los que a continuación se describen están presentes salvo uno. A. Hematuria macroscópica. ¿Sí? B. Proteinuria. ¿No? Sí, también. C. Hipocomplementemia, también disminuye el complemento. D. Niveles séricos elevados de IgA, también puede haber, ¿no? Juntamente con depósitos de inmunoglobulina A. Y síndrome nefrótico, ¿no? En Henoch-Schönlein más bien es síndrome nefrítico el que aparece. 55. Paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con hipoglicemiantes orales, que presenta la presión arterial, como ven, en 130/82, creatinina en 0.8 miligramos por decilitro, hemoglobina glucosilada 6. Aquí nos dice que el normal es menor a 5.8, pero con 6 es un diabético que está bien controlado, ¿no? Muy bien controlado inclusive. Excreción urinaria de albúmina en dos determinaciones de 24 horas, ¿no? De 180 y 220. ¿Qué actitud terapéutica de las siguientes es la indicada? Si es un paciente con su presión controlada, que no está elevada la creatinina, que está bien controlado su problema metabólico y tiene excreción urinaria de 180 y 220 miligramos, o sea, tiene microalbuminuria, ¿no? Más de 30 y menos de 300, microalbuminuria. Si tiene microalbuminuria, ¿qué hacemos? Todavía no tiene nefropatía diabética, no se considera porque es tipo 2, todavía no. Pero ¿qué vamos a hacer?
A. Insistir en que efectúe una dieta adecuada, no porque tiene controlada la glucosa, ¿no? Y tiene controlado la presión también. B. Descender los niveles de presión arterial con diuréticos, tampoco, ¿no? C. Administrar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, sí, porque esto se ha demostrado que disminuye esta progresión de microalbuminuria hacia macroalbuminuria, ¿no? Esto hay que hacer. D. Iniciar tratamiento con insulina cristalina, no, porque vimos que está bien controlado. E. Repetir la microalbuminuria en 6 meses. Bueno, ya tiene microalbuminuria, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, actitud terapéutica, es administrar un inhibidor de la IECAS. 56. En un enfermo con síndrome de Goodpasture que le ha conducido a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Goodpasture es enfermedad antimembrana basal, ¿no? A. No debe realizarse un trasplante renal, pues la enfermedad le dañará el riñón trasplantado. Vamos a ver qué decimos. B. El trasplante puede realizarse si la producción de anticuerpos antimembrana basal ha cesado. Estamos en Goodpasture y trasplante, creo, ¿no? C. Debe seguir siendo tratado indefinidamente con inmunosupresores para proteger su pulmón. D. Debe seguir siendo tratado indefinidamente con esteroides para proteger su pulmón. O E. La función renal se recuperará cuando dejen de producirse autoanticuerpos antimembrana basal. No se va a recuperarla, ¿no? Y no se van a dejar de producir anticuerpos también. Entonces dice, no debe realizarse un trasplante renal, pues la enfermedad le dañará el riñón trasplantado, ¿no? Falso, porque sí se suele hacer trasplante renal y se le da bastante inmunosupresor, ¿no? B. El trasplante puede realizarse si la producción de anticuerpos antimembrana basal ha cesado. No hay necesidades. C. Debe seguir siendo tratado indefinidamente con inmunosupresores para proteger su pulmón, ¿no? Esta es la respuesta correcta. O sea, a pesar de que ya haya dañado su riñón, si no le trasplantamos, tenemos que seguir dándole inmunosupresores para proteger el pulmón. Porque en el síndrome de Goodpasture también hay sangrado alveolar y esto le puede llevar a una insuficiencia respiratoria severa. ¿En cuál de los siguientes cuadros clínicos hay que tener especial cuidado para evitar el desarrollo de insuficiencia renal aguda después de una exploración con medios de contraste? O sea, todos los que se realizan exámenes radiológicos con medios de contraste tienen ya un poco más de riesgo de ser insuficiencia renal aguda por los propios medios de contraste. Pero nos están preguntando de todos los que están aquí cuál tiene más riesgo, ¿no? Y los que tienen de estos de aquí más riesgo son pues los que tendrían ya algo de daño renal, ¿no? O bastante problemas, sobre todo túbulo intersticiales, que es donde ocurre el daño con los medios de contraste. Litiasis renal bilateral no tiene mucho problema, ¿no? Inclusive se hace una tomografías renales, ¿no? B. Ictericia obstructiva tampoco. C. Mieloma múltiple. O D. Hipercalciuria. ¿Cuál, no? O estenosis de arteria renal. En el que tiene que tenerse más cuidado es en el mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque aquí hay algo de daño túbulo intersticial, ¿no? Hay riñón de mieloma, puede haber todas las causas que hemos conversado de enfermedad renal por mieloma. 58. Varón de 45 años con historia de rinorrea purulenta, fiebre, artralgias, infiltrados pulmonares nodulares y glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable encontrar? Muy bien. Miren, historia de rinorrea purulenta, fiebre, artralgia. Sobre todo si es con rinorrea, ¿no? O con problemas respiratorios altos, estamos pensando en una vasculitis de Wegener probablemente, ¿no? Y dice infiltrados pulmonares nodulares. Todavía más nos dice que es Wegener, ¿no? Y glomerulonefritis rápidamente progresiva, probablemente una vasculitis de Wegener. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable encontrar en una vasculitis de Wegener? ¿No? Antinucleares, anticitoplasmáticos de neutrófilo, niveles descendidos de complemento 3, antimembrana basal o crioinmunoglobulinas. Lo más frecuente es anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o los famosos ANCAS. 59. En un paciente diabético con hipertensión arterial,
¿Cuál de los siguientes agentes antihipertensivos sería de elección por retardar además la evolución de la nefropatía diabética? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? ¿Qué debemos darle? Inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Es de elección en los diabéticos con hipertensión arterial. 60. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 de 30 años de evolución que presenta nefropatía diabética con proteinuria de 2 gramos en 24 horas y presión de 190 a 100, está elevado, ¿no? Muy elevado, de forma repetida. ¿Qué supuesto de los siguientes es correcto? Miren, es necesario que el tratamiento insulínico sea con insulina cristalina. Si es tipo 1, siempre le han estado dando tratamiento con insulina, ¿no? Pero no vamos a cambiar la insulina cristalina en este caso. No hay ninguna causa para eso. B. Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva. Eso es cierto, ¿no? Porque la hipertensión va a dañar más su riñón. C. Al existir nefropatía no debe tratarse la hipertensión por el riesgo de empeorar el filtrado glomerular. Falso. Hay que tratar la hipertensión. D. La nefropatía diabética apenas modifica el curso natural de la diabetes. No, más bien hay un pobre pronóstico, ¿no? Si es que hay nefropatía diabética en la diabetes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no serían de utilidad en este paciente. Falso, sí serían de utilidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva. (61) Un enfermo de 50 años, diabético, conocido desde hace 30 años, sin retinopatía proliferativa ni alteraciones urinarias conocidas. O sea, probablemente no tenga nefropatía tampoco, porque no hay retinopatía. Presenta edemas de instauración rápida. Aparece, miren, proteinuria nefrótica y microhematuria. O sea, hay un daño glomerular. El aclaramiento de creatinina es de 120, está conservado. El complemento es normal y no se detectan anticuerpos. El cuadro se ha mantenido estable en los últimos meses. ¿El diagnóstico cuál sería? Hay microhematuria. En un diabético puede haber daño renal por la propia diabetes, ¿no? Como habíamos dicho, o también pueden haber, como en cualquier persona, otro tipo de problemas renales, ¿no? Si nos hablan de proteinuria nefrótica y microhematuria, miren, la proteinuria nefrótica sí se puede producir en pacientes con diabetes de larga data, pero la microhematuria no es una característica de la nefropatía diabética, ¿no? Olvidémonos que es diabético y preguntémonos, en los pacientes adultos con proteinuria nefrótica y microhematuria, ¿cuál es la causa más frecuente? La nefropatía, ¿no? La membranosa, la nefropatía membranosa. O sea, lo que pasa es que acá te está diciendo, miren, no hay retinopatía. Un enfermo de 50 años probablemente sea diabético tipo 2, no tipo 1, ¿no? Si no hay retinopatía, dijimos que los diabéticos tipo 2 casi siempre van de la mano, la retinopatía con la nefropatía. Si te indican que no hay retinopatía, probablemente no haya nefropatía diabética por diabetes, ¿no? Lo que dice es que rápidamente presenta edemas, proteinuria nefrótica y microhematuria. Entonces el problema es básicamente una glomerulonefritis o una glomerulopatía, ¿no? Y la depuración de creatinina está normal, complemento normal y no hay anticuerpos. Lo más probable es que tenga una nefropatía membranosa, que es la forma más frecuente de glomerulopatías en los adultos y que cursa con proteinuria y microhematuria. 62. ¿Cuál de las siguientes nefropatías glomerulares no se relaciona con hipocomplementemia? O sea, ¿cuál de ellos no disminuye el complemento? Miren, las enfermedades autoinmunes pueden reducir el complemento, ¿no? La glomerulonefritis aguda postinfecciosa reduce el complemento. La membrano proliferativa también reduce el complemento. La nefropatía en los pacientes con lupus también se encuentra el complemento disminuido durante la actividad, ¿no? Pero la nefropatía diabética no tiene nada que ver con los problemas inmunológicos, ¿no? Entonces no se relaciona con hipocomplementemia la nefropatía diabética.
63. Paciente de 28 años presenta hematuria macroscópica al día siguiente de una infección faríngea y edemas maleolares. 2 años antes había presentado un cuadro similar que desapareció con rapidez, por lo que no había consultado previamente. En la exploración física se objetiva una presión arterial elevada de 180 a 110, una creatinina plasmática elevada en 2 e hipocomplementemia. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Membrano proliferativa, postestreptocócica aguda, rápidamente progresiva o por depósitos mesangiales de IgA, enfermedad de Berger. Miren el tiempo, dice al día siguiente de una infección faríngea. ¿No? Si estamos pensando en una postestreptocócica, ¿cuánto nos dice, ¿no?, la literatura? Una semana, ¿no? 5 días, una semana, más de repente 2 semanas. Pero dice al día siguiente. Y dice que 2 años antes ha presentado un cuadro similar que desapareció con rapidez. Muy bien. En los adultos la causa más frecuente de, causa inmunológica, ¿no? Porque tiene hipocomplementemia, vemos que es una causa inmunológica, de hematurias recurrentes es la enfermedad de Berger. La glomerulonefritis por depósito mesangial es enfermedad de Berger. Se caracteriza por eso. (64) ¿Cuál de las glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a la existencia de reflujo vésico-ureteral? ¿Cuál de ellos se asocia más a la existencia de reflujo vésico-ureteral? La membranosa, la membrano proliferativa, segmental y focal, por lesiones mínimas o nefropatía IgA. De nuevo, la que más se asocia a la frecuencia de reflujo vésico-uretral es también la que es más frecuente en adultos, ¿no?, que es la membranosa.